21 a 16 minutos, ya estamos compartiendo el segundo bloque de legislativas y les prometía en el comienzo del programa que iba a ser una noche más que interesante porque nos íbamos a ocupar de leyes que fueron sancionadas recientemente por la Cámara de Diputados y leyes de adhesión. Y este tema puntual es toda una experiencia de vida y que nos va a abrir, digamos, los ojos para otras cuestiones que tienen que ver con la epilepsia, que muchas veces es estigmatizada por la sociedad. Es por eso que vamos a saludar a Rosana Bier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Integrante o presidente de FUCAMIS, ¿no? Familias Usuarias del Cannabis Medicinal Misiones, y Roberto Steckler, también integrante de la misma fundación, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir desde muy lejos, de Puerto Rico, para charlar esta noche con nosotros sobre esta cuestión de la epilepsia, ¿no? Que por ahí no lo tenemos en cuenta o no lo valorizamos o no lo dimensionamos si no la padecemos o no tenemos un integrante de la familia. ¿Nos puede narrar su caso y cómo fue que aportaron para la consolidación de esta ley? Y bueno, nuestro caso es bastante conocido ya por mi hermano Juan Carlos, que nos debe estar viendo, así que se enfermó de esta enfermedad a los 8 años. Era un chico sano, normal, sin ningún indicio de que pueda tener este tipo de enfermedad, ¿no? Y de repente comenzó a convulsionar. Y bueno, ahí empezó el peregrinar de mi mamá, de mi papá, que son los que realmente lo padecieron muy de cerca, ¿no? En realidad es una enfermedad que es de toda la familia, porque afecta a los hermanos, a los sobrinos, a todos. Porque sí, la padecen todos, todos, ¿no? sí, la padecemos todos, sí. Y se manifiesta desde chico una enfermedad neurológica. Sí, y en ese momento, cuando mi madre calculaba que hace 29 años ya ahora, ella no tenía ni idea de qué se trataba, qué es lo que era una epilepsia. O sea, tal el desconocimiento que lo tuvo que aprender en carne propia. Muy poco en Puerto Rico en ese momento, ni siquiera contábamos con un neurólogo. Todo había que venir a hacerlo a Posadas, o a Buenos Aires, o a Brasil, es mucho. ¿Le diagnosticaron pronto o se demoró en diagnosticar que tenía? En ese momento el neurólogo, que era Rolón, le dijo a mi mamá que lo que él tenía era epilepsia y que eso solo podía tratarse, que eso no se curaba. Y el shock para nosotros como hermanos fue muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, la llevaron como pudieron, con muchísimo gasto, porque te genera muchísimo gasto. En ese momento las obras sociales, ni ministerio, nadie te ayudaba. Lo tenías que bancar todo solo porque los estudios, la medicación depender de drogas carísimas y a veces muy difícil de conseguir. Para un niño de 8 años, drogas muy fuertes, que a la larga le dañaron todo el sistema cognitivo, muchas cosas, ¿no? Sí, yo había visto un testimonio de su padre contando esto, ¿no? Sí. Que no podían dormir durante unas 5 veces a la noche con ataques, ¿no es cierto? Y el consumo de medicamentos que él mismo se dio cuenta que en vez de hacer efecto positivo era efecto negativo. Sí, él se da cuenta porque él en un momento llegaba a decir, ese remedio yo no quiero tomar más porque me hace mal. Claro. Y bueno, se probó, es constante de prueba de esto, y se tomó hasta lo de última generación y no hubo mucho avance para nada. Sí. Y después la cuestión social, de la sociedad, ¿no? El tema del colegio, el trabajo. Él por el momento no está trabajando. Estamos hablando de un caso particular, pero esto se da... La cuestión social siempre fue muy dura. Hoy día recién se habla abiertamente de la epilepsia. Como te decía, en ese momento no se sabía mucho, no se sabía qué era. Te discriminaban mucho, a él lo discriminaron muchísimo. Y bueno, en ese momento no contábamos con una ley, ni nosotros sabíamos bien qué es lo que estaba pasando, pero se hizo lo que se pudo. Trabajar él no puede porque él tiene epilepsia refractaria. Es un tipo de epilepsia que no se controla con la medicación habitual. Una de las más difíciles. Que son el 30% de los epilépticos tiene epilepsia refractaria. El otro 70% son controlables, que pueden llevar una vida normal tomando una medicación, pueden trabajar, pueden
hasta manejar, ¿viste? Pero en el caso de él no. Roberto, te tocó de cerca esta lucha también como miembro de la familia, ¿no? Sí, yo soy integrante de la familia con mucho menos antigüedad, pero sí, me integré y me encontré con la situación y colaborando con la lucha, viajes al exterior, buscando soluciones, mejoras, que por supuesto no es fácil y hay que dedicar tiempo y por supuesto costos. Lo hicimos lo que se pudo, tratando de buscar algo. Y bueno, por mi profesión, mi trabajo, tengo buenos contactos, mucha gente a nivel político y cosas por el estilo, que nos permitieron llegar justamente a las personas indicadas para que esta adhesión a la ley nacional, la 25404, Sí. se logre acá en Misiones, porque la ley nacional está vigente hace mucho tiempo, pero había 2 provincias que no habían adherido, No habían que eran Mendoza y Misiones. Y bueno, ahora, a partir de esta adhesión, ¿qué beneficios podrían contar las personas que tengan un familiar con epilepsia o los epilépticos mismos? Primero tienen derecho a un trabajo, los que el 70% que puede trabajar, ¿no es cierto? La otra tienen derecho a la educación, no lo pueden excluir de un instituto educacional. Público. Después deberían tener por parte del Estado, el Ministerio, la cobertura total de los diagnósticos, los tratamientos, estudios que se hacen que son muy caros, ¿no? Conocieron otras familias, ¿no es cierto?, con el mismo problema y cada vez más gente que se ha acercado por esta problemática, ¿no? Sí, mucho. efectivamente. Misiones que yo conozco son más de 300. Que debería haber algunos más que uno se va enterando de a poquito. Y hay muchos niños chiquitos. Esta semana se nos acercó una mamá con una nena de 2 años que tiene epilepsia. Y quiero hacerle recordar a la gente que esta no es una enfermedad que vos nacés con esto. O sea, cualquiera podemos padecer de epilepsia en cualquier momento de nuestra vida. Prevalece la epilepsia de la infancia, después a partir de los 65 años, por ahí la incidencia un poquito mayor, pero vos podés desarrollar una epilepsia mañana, así, de la nada. Hay factores que influyen, golpes, caídas, ACV, hay muchas cosas, pero en el caso de mi hermano, por ejemplo, es una epilepsia que Espontánea. apareció mágicamente, por decirlo de alguna manera, ¿ves? Como para que se entienda. Ahora, quienes no tienen acceso al tema de a la atención, ¿no es cierto? Salud Pública está obligado ahora a prestar atención inclusive al diagnóstico preventivo de la enfermedad, ¿no? Sí, entiendo que la ley tiene que promulgarse y reglamentarse. Porque esto fue aprobado el 24, el jueves. Sí. Pero está reglamentada a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Nosotros nos adherimos a la ley. Se adhieren O y sea se, que se incorporan elementos. Claro. El tema de los estudios, por ejemplo, y el tratamiento, los que tienen obra social los debería cubrir la obra social. En el caso de mi hermano, por ejemplo, tiene que incluir salud, que el Ministerio de Salud tiene un vademecum, por decirlo así, de ciertas medicaciones que cubre, que le dan al paciente. Después hay por ahí el médico te da uno específico que no le sirve el otro y ahí un poquito a veces se complica. Aquí es justamente donde me va a dar pie, me está dando pie, digamos, con el tema de la medicación, ¿no? Sí. Otra lucha en la que vienen inmersos ustedes y que tiene que ver con el uso medicinal del cannabis, ¿no? Que son referentes en la provincia de Misiones. Y bueno, en el tema de mi hermano, como no tenía ningún avance, todo el tratamiento habitual que se hacía, se terminó en esto que nunca esperábamos ni pensamos. Pero gracias a Dios encontramos La desesperación alivio. y la búsqueda, ¿no es cierto?, de encontrar un... Claro. La permanente búsqueda de una solución, de una mejoría, no digo que se cure, porque realmente es casi imposible que se cure, pero buscando una mejoría que se note, que permita un mejor pasar, una mejor vida para el paciente y para la familia, por supuesto. Yo cuando lo escucho a su hermano hablar en uno de los documentales que hay en internet, ¿no es cierto?, y el decir de poder dormir
después de consumir las gotas necesarias, ¿no es cierto? Y de poder mantenerse tranquilo y controlar de alguna manera su estado emocional y con muchos menos ataques que cuando era chico. Cuando nosotros nos enteramos de esto del cannabis, era un poco chocante porque teníamos el concepto de que era algo malísimo. Entonces había que exponerlo a la familia. Claro, que hasta a veces resulta tenemos mis contradictorio, hermanos que pero siempre es efectivo. colaboraron, que siempre ayudaron con medicación, con esto, gracias a ellos también, que siempre se preocuparon y que todos estén de acuerdo. Bueno, la primera que le dije a mi mamá, mirá, hay esto. Sí, voy a probar lo que sea. No, en ningún momento lo miró para atrás. Y lo importante del aceite de cannabis, la cantidad de medicación que se le pudo retirar, que eso es lo más importante. De llegar a tomar 28 pastillas por día, a tomar 1 o 2 por día, imagínate que el cambio es... Ya hay una ley nacional sobre el uso medicinal del cannabis, vamos por una ley provincial, ¿no? El diputado Jorge Franco, que fue ministro de Gobierno y luchaba contra el narcotráfico, sigue también en esa línea, ¿no es cierto? Pero nada tiene que ver el narcotráfico con esta cuestión del uso medicinal, porque él está propendiendo justamente a que se realice una ley local, ¿no es cierto?, o de adhesión por lo menos. Sí, en principio él colaboró muchísimo con las presentaciones, fue uno de los proyectos que se presentó en la Cámara Baja de la Nación, que se trató en su momento en diciembre de 2016, la Cámara de Diputados dio media sanción. Y en marzo del 2017 los senadores dieron la otra media sanción, que dio la aprobación de la ley, se promulgó en abril y se reglamentó ahora en marzo de este año. ¿Es posible que tengamos una adhesión en Misiones? Vamos a tener. Sí. Están trabajando para eso. Sí. En su momento, cuando estuvimos divulgando la información que nos llegó a nosotros casi accidentalmente, nos acompañaron el diputado Raúl Flasch, que es el que promocionó la ley, la adhesión de la ley. El diputado Martín Sereno también. Y el otro que había presentado, cuando nosotros hicimos una jornada en octubre del año 2016, y el diputado Raúl Flasch hizo una presentación y el diputado Alarcón del Dorado también hizo otra presentación pidiendo la declaración de interés provincial para la jornada. Y ellos nos están acompañando desde ese momento, de antes. También, y Jorge Franco a nivel nacional, por supuesto, con su presencia acá en Misiones. Les agradecemos que hayan venido desde Puerto Rico hasta aquí. Sí, por favor. Por ahí pedir a lo que es el Ministerio de Salud, el tema de los epilépticos justamente. Nosotros en nuestro hospital de Puerto Rico, por ejemplo, no tenemos un neurólogo. Entonces, nos cuesta siempre tener que hacer cualquier estudio, cualquier cosa en posadas. Es difícil traer un chico con estos problemas por cualquier cosa posada. Sí. Entonces, deberíamos ver la forma de cómo hacemos para hacerle un estudio, porque si no terminamos igual en el privado, que sabés que es difícil para todos. Sí. Bueno, le agradecemos mucho nuevamente, muy buenas noches, gracias por estar y los felicitamos por las luchas en las que están inmersos, ¿no? Gracias a ustedes por invitarnos y poder comentar lo que la gente se entere, que sin los medios difícilmente se enteran. Muchas gracias y muy buenas noches nuevamente a ustedes. Gracias. Nosotros vamos a compartir la última pausa legislativa y ya regresamos en un ratito nada más.